Bueno, saludos para todos los hermanos que están online, para los que estamos aquí también. Nos encontramos en la porción 68 y quiero compartir con ustedes un tema muy importante e interesante a la misma vez, que es sobre lo que se refleja exteriormente, es decir, es lo que tú vas a tener en tu interior. Es decir, lo que tú transmites al exterior es lo que tú tienes en tu interior. Por eso es tan importante de tratar de ir perfeccionándonos cada vez más en nuestro interior para que podamos dar a la vista de las personas cada vez sea mejor y cada vez sea más cercana a lo que Dios quiere. Es decir, no podemos nosotros aparentar una cosa, porque cuando aparentamos una cosa y somos otra, estamos engañando a los demás. Es decir, por dentro estamos llenos de una cosa, llenos de malos pensamientos, llenos de malas actitudes, y queremos nosotros quizás hacer que las personas que nos están viendo nos vean de otra manera, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una transformación, pero en el fondo vamos a seguir siendo los mismos, no vamos a cambiar, y no queremos eso. Es decir, lo que queremos es que nosotros como cristianos constantemente nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos, nuestra forma errónea interna que tenemos de ver la vida cada vez mejore en nuestro interior, para así exteriormente cada vez ser mejor y que la gente pueda ver en nosotros un real cambio. Es decir, que no sea ficticio, porque lo que hacemos es, independientemente que engañamos a las personas que nos están mirando, nos engañamos a nosotros mismos, y a Dios no lo podemos engañar. Vamos a ver un tema, un pasaje de la porción muy interesante, muy bonito, pero antes de eso quiero explicarle un poco en ese tiempo, en el contexto, es decir, en el primer siglo, cuando Jesús existían entre los judíos tres diferentes sectas de judíos. Existían los esenios, existían los saduceos y los fariseos. Este pasaje que voy a leer, se lo voy a leer, vamos a darnos cuenta que son los fariseos los que están interactuando con Jesús. Y ahora, ¿qué pasaba con estos fariseos? Que los fariseos eran los que iban a definir cómo se iba a hacer, generalmente iban a hacer lo que se iba a definir cómo se iba a hacer la vida religiosa, ya sea en la sinagoga o en el templo. Entonces, estos fariseos veían la Torá, tenían la Torá de dos formas. Es decir, tenían la Torá escrita, que era todo lo que tenían que ver con la ley, con los salmos y con los profetas, y también tenían la ley oral, que era la Torá Sheviat-Peh. Esta Torá Sheviat-Peh era lo que no se había escrito, pero se había trasladado de generación en generación, y era simplemente por tradición oral. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Esta tradición oral te iba a decir muchas veces, a ellos le iba a decir muchas veces cómo se iba a hacer, a cumplir esa Torá escrita. Es decir, ellos veían de las dos formas, tenían las dos Torá, la oral, la escrita. Esta oral iba a decirte cómo se iba a llevar la escrita, pero ahí hay un peligro, porque ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a poner, sobre todo, en primer lugar, esa tradición oral, que es lo que se va transmitiendo de maestro en maestro, se va transmitiendo, y la vas poniendo por encima
le vas dando más valor a la escrita, sin darte cuenta, vas transmitiendo lo que hay dentro de tu corazón. Ya lo que hay dentro de tu corazón no es la Torá escrita, sino es esa tradición de cómo se deben hacer las cosas. En esa tradición de cómo se deben hacer las cosas está los inventos buenos, están los inventos malos, y este invento malo, cuando tú haces hincapié sobre él y lo enseñas a las otras generaciones, ya las otras generaciones vienen creciendo con ese aprendizaje y van obviando, van dejando atrás en su subconsciente la importancia de la verdadera ley que estaba escrita. Y eso se convirtió en un peligro tan grande que vamos a ver que eso fue precisamente lo que tanto combatió Jesús. Es decir, cuando se ve que Jesús está criticando la ley, está criticando la ley oral, es decir, esa ley oral, pero no la ley oral buena que te ayudaba a cumplir bien con la ley escrita, sino con esa ley oral que ellos habían inventado y le habían dado tanto o más valor que a la ley escrita. Es decir, si tú no haces esto, tú no tienes forma de llegar al reino de los cielos. Y no era así. Y el Señor nos va a enseñar en este pasaje que se encuentra en Mateo 15, del 1 al 9. Yo lo voy a estar leyendo, es un poquito extenso, pero yo lo voy a estar leyendo y nos va a enseñar a nosotros que precisamente de qué se estaban guiando estos fariseos, teniendo en cuenta ya, teniendo en mente esta tradición oral. Dice: se reúnen en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegando de Jerusalén, y al ver algunos de los discípulos comían los panes con las manos sucias, es decir, no lavadas. Es decir, ellos tenían una tradición de que tenían que lavarse las manos siempre antes de comer. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puño. Es decir, tradición de los ancianos. Estamos viendo aquí que ya se están saliendo de esa ley escrita y están pasando a la tradición de los ancianos. Pues esa ley, la ley oral que se viene transmitiendo, que te ayuda muchas veces a cumplirla, pero en este caso vas a ver que es un tropiezo. Dice, al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, y también ablumaciones de copa y jarros y utensilios de bronce. Y le preguntaron los fariseos y los escribas a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Es decir, ya ahí vemos, es más importante la tradición de los ancianos. Ellos están pensando en la ley escrita o en la tradición de los ancianos. Si no comen pan, es decir, sino que comen pan con manos inmundas. Entonces Jesús le dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué hicieron ellos? Simplemente, supuestamente están haciendo una cosa bien, supuestamente con esa ley están queriendo cumplir las cosas de Dios, pero se están yendo por otro camino, ¿sí? Por otro camino que no es real. De labios me honran, es decir, yo te estoy aparentando una cosa, externamente, pero por dentro, dice, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué pasa con ellos? Que ellos internamente no han cambiado. Ellos internamente, esa ley no ha hecho ningún cambio, ni es fructífera, ni es la guía de ellos. Ellos se están guiando por lo que ellos mismos inventaron, por lo que pusieron tú. Dice, y en vano me reverencian, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ya no son los mandamientos de Dios, que son los mismos. Están enseñando mandamientos de hombres. ¿Estás bien? No estás bien. ¿Te estás acercando a Dios? No te estás acercando a Dios. Te estás alejando de Dios porque estás enseñando tus mandamientos, no los de hombres. Dice, y haciendo caso omiso a mandamientos de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. También le decía, cuán fácilmente anuláis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición.
Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero el que maldice a padre o madre muere irremisiblemente. Otro ejemplo. Esta es la ley. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué inventaron ellos? ¿Qué inventaron? Pero como vosotros decís, si un hombre dice a su padre o a la madre cualquier cosa que pudiera beneficiarme a mí, que pudiera beneficiarte de mi parte, es corbán, es decir, una ofrenda. Ya no lo dejáis hacer nada por el padre o por la madre, invalidando la palabra de Dios que está en vuestra tradición, que transmitiste y hiciste y haces muchas cosas semejantes a esta. Es decir, los padres y la madre necesitan un dinero, necesitan una ayuda. Pero yo digo, no, para servir a Dios, todo mi dinero se lo tengo que dar a Dios. Bueno, déjame decirte que Dios lo que quiere es que tú honres a tu padre y a tu madre. Que lo honres. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Aparentando. Ser muy bueno delante de Dios, dando toda tu ofrenda a Dios, en ese caso todo el dinero que tenías, y dejando a tu padre y a tu madre pasando hambre y necesidad. Es decir, es bueno que tu padre y tu madre pasen hambre y necesidad y tú dándole una ofrenda a Dios. Bueno, pues déjame decirte que eso no es lo que Dios quiere, porque Dios no necesita que tú le des su dinero, necesita que tú ames a tu padre y a tu madre. Eso es un ejemplo que está en la ley. Por eso es tan importante la ley. Por eso no podemos, la ley en este caso de Dios, no podemos, el cristiano no puede desvincularse de la ley. Porque si se desvincula de la ley, no tiene guía que lo dirija a cómo hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Después de esto, ¿qué va a pasar? Jesús se va con sus discípulos. Dice, llamando otra vez la multitud, le decía, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar, sino que las cosas que salen del hombre son las que contaminan al corazón. Perfecto. No es que si comemos, por ejemplo, que podamos contaminarnos con algo exterior, es decir, con una enfermedad, con algo exterior. Pero precisamente lo que va a contaminar el hombre es esa actitud que tuviste en tu corazón, que decidiste hacer por tu vía, apartándote de Dios. Eso es lo que te va a contaminar, porque simplemente te llevó como resultado a hacer otra cosa que no es la que Dios quiere. Entonces tú, pensando que estás haciendo lo que Dios quiere, terminas haciendo lo que Dios no quiere. Dice, y cuando entró en casa, es decir, ya él entra en la casa, apartándose de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de esta parábola. Es decir, ¿qué quisiste decir con esto que dijiste? Dice, y él les dice, así que vosotros estáis sin entendimiento. Y esta pregunta nos hacemos nosotros hoy en día también. Es decir, esa pregunta se la hizo Jesús a los discípulos y nos las hace a nosotros. Todavía nosotros seguimos sin entendimiento. Es decir, realmente nosotros hemos entendido en el tiempo que llevamos del cristianismo todas las cosas que Dios quiere que entendamos, porque los fariseos empezaron mal haciendo eso, y hoy por hoy, ¿qué nosotros hacemos bien? ¿Qué nosotros hacemos mal? ¿Habremos entendido esto? ¿Habremos entendido que lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a sacar a tu exterior? ¿Habremos entendido esto? ¿Habremos entendido la necesidad de cambiar en nuestro interior realmente? Nos ponemos nosotros cada minuto, cada segundo, nos autoevaluamos. ¿Estaré entendiendo yo las cosas de Dios? ¿Podré yo dar buen testimonio acerca de las cosas de Dios? ¿Mi testimonio es verdadero o es falso? Porque no estamos haciendo nada si no entendemos eso. No hacemos absolutamente nada, como exactamente no hacían aquellos fariseos, rigiéndose por su ley, tradición creada por ellos, invalidaban a la ley de Dios. Nosotros con nuestro comportamiento estamos entendiendo las cosas
que Jesús nos quiere decir? Todos sabemos que es un proceso de aprendizaje, es un proceso de cambio interno, de negarnos a nosotros mismos día a día para que haya una transformación y esa palabra de Dios se haga carne en nuestras vidas. ¿Cómo se hace esa palabra de Dios carne en nuestras vidas? ¿Cómo nosotros realmente podemos experimentar un cambio en nuestras vidas? Creyendo fielmente la palabra de Dios, dándole a Dios su lugar, guiándonos por Él, queriendo que Él haga ese cambio en nosotros, porque si nosotros no queremos o el querer de nosotros es ficticio, no le damos la importancia que realmente tiene Dios en nuestras vidas, ese cambio en nosotros nunca va a suceder. ¿Cómo nosotros no le damos a Dios importancia? Facilito. Cuando nuestra vida espiritual está alineada constantemente al día a día, a lo que vemos, a nuestra vida terrenal. ¿Qué cosa es nuestra vida terrenal? Tú abres los ojos y tú estás viendo todo lo que te rodea en el mundo. Tienes las obligaciones de trabajar, tienes las obligaciones en tu casa de hacer las cosas, tienes noticias que son de este mundo, tienes las actividades propias que te van a amarrar a la situación de este mundo. Ahora bien, ¿cómo yo me salgo de eso? Porque déjame decirte que si nosotros no hacemos un esfuerzo para salirnos de eso, no es salirnos de la responsabilidad que tenemos en este mundo. Porque en este mundo vivimos y tenemos responsabilidad. Es simplemente que nuestra mente no esté constantemente llena de las cosas de este mundo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos hacer que esas cosas que vienen de Dios cada vez ocupen un mayor lugar en nuestra vida y nos ayude a hacer las cosas que tenemos en este mundo? Nos va a ayudar a hacer las cosas que tenemos en este mundo y como tenemos las cosas de Dios mandándonos información, pues las cosas de este mundo van a ser mejores y vamos a poder propagar al mundo que realmente Dios está en nosotros. Pero si amanecemos en la mañana, el devocional es corto o rápido, o simplemente nos conectamos con este mundo simple, lo que tenemos en esta generación, que es con el teléfono. Buscamos y vemos ahí constantemente es una cosa detrás de la otra, los teléfonos, los videitos rápidos, eso que la mente tuya que hace, se mete, se sumerge en este mundo de una manera que tú no tienes tiempo en el día, no hay tiempo en el día para tú dedicarlo a Dios. Es decir, tú no tienes tiempo en el día de salir de aquí y conectarte para allá, porque tu mente que te está dirigiendo, está mirando cosas que son constantemente terrenales, no te dejan a ti acercarte a Dios. Si tú no eres capaz de decir, voy a hacer este tiempo, voy a dejar de hacer esto que es de este mundo para buscar las cosas que vienen de Dios. Si tú no haces eso en el día, tú nunca vas a poder dar fruto de las cosas de Dios. No existen, lo vas a forzar. Lo vas a forzar porque no va a haber cambio interno dentro de ti. Esos frutos los vamos a forzar. Y cuando vengan entonces pruebas, cuando vengan entonces situaciones difíciles, nuestro comportamiento va a ser de este mundo, porque nos estamos alimentando con las cosas de este mundo, solamente con la forma de pensar de este mundo. ¿Cómo nosotros nos llenamos de la forma de pensar que viene de Dios, que no es de este mundo? Sin embargo, esa forma que viene de Dios, que no es de este mundo, te va a ayudar a vivir en este mundo mucho mejor. Dice, ¿no comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo? Es decir, mi hombre interno, que se rige por Dios, las cosas que vienen de afuera no me pueden contaminar, porque mi hombre interno se rige por Dios.
tiene la ley de Dios grabada en mi corazón. Yo sé lo que tengo que hacer. Como leíamos en la palabra, si una persona roba algo, la Biblia dice, entrégalo. Y si no lo entrega, dalo 5 veces. Es decir, te guía a qué hay que hacer. No aprendemos nunca. Bueno, ¿cuál es nuestra guía? Simplemente no tenemos guía. Por eso es que no se puede ser cristiano si obviamos la ley de Dios. No se puede ser cristiano y decir que Jesús abolió la ley. Aquí lo estamos viendo. Está criticando directamente a los fariseos y le está diciendo, ustedes abolen la ley de Dios con sus mandamientos. Entonces, la iglesia de hoy no están aboliendo la ley de Dios también con sus mandamientos, diciendo que la ley no existe. La ley sí existe, que tú vivas por gracia, que tú tengas un abogado, que él es lo que es Jesús, un abogado que te defiende ante el juicio de Dios. Quiere decir que ya tú no tienes que cumplir la ley. Entonces, eso que nos están diciendo, ¿acaso no es un invento del hombre? ¿Acaso no es una ley que está poniendo el hombre que invalida la ley de Dios? Porque en ningún momento Dios te ha dicho a ti, no mentirás. Jesús no te dijo, no, ya, no. Si tú vives bajo la gracia, ¿puedes mentir? Si vives bajo la gracia, ¿puedes robar? Que tú tengas un abogado que te justifica, que pagó tu deuda. El abogado pagó tu deuda, que fue Jesús. Ya tú eres libre de culpa. Pero eso te hace a ti capaz de ir a robar. Si tú vas a robar de nuevo, tú nunca entendiste qué fue lo que hizo ese abogado en tu vida. Nunca lo entendiste. Es decir, tú nunca ni comprendiste cuál fue el sacrificio que él hizo, ni nada de eso. Pero el punto es simple. La ley te va a instruir. La ley, la Torá como tal se divide en dos, tiene dos especificaciones. Una es la ley, que es la parte que te va a condenar cuando tú haces algo malo, y lo otro te va a instruir. Esa parte que te va a instruir la necesitamos, siempre la necesitamos. Por eso, cuando nos instruimos con eso, es lo que viene de Dios a través de nuestro devocional diario, a través de haciendo esa ley, haciendo la carne en nuestro corazón. Eso es lo que nos va a ayudar a vivir el exterior, a poder dar un exterior donde tú digas, ese hombre, la verdad que esa persona tiene una forma de ser, tiene un... ¿Y por qué? Porque yo lo aparento. Porque yo lo aparento, lo quiero aparentar. No. Porque estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Pero para eso tú tienes que querer hacerlo. Y el día a día van a haber muchas cosas que te van a querer alejar, que te acerques a Dios. Te van a querer alejar, que son las cosas esas de que hablamos. Te van a querer alejar, te vas a entretener, tú tienes que decir, tienes que tener un autocontrol. Tienes que decir, yo ahora tengo que hacer esto. Yo tengo que buscar a Dios. Yo tengo que decirle buenos días a Dios. Tengo que decirle y hablar con Él y compartir con Él. Alguien decía una vez, y nunca se me olvida esa ilustración que nos enseñaba. Nos decía, si tú quieres hablar con el presidente, tú quieres hoy hablar con el presidente, ¿cuántas cosas nosotros tenemos que hacer para poder tener una entrevista con el presidente? ¿Cuántos pasos tenemos que nosotros lograr? Y sin embargo nos sentimos sumamente importantes. Ese día nos vestimos de traje, tenemos que ir vestidos de traje, no podemos, después que pasó todo ese proceso, y logramos que un día el presidente nos dedicara 3 minutos, porque eso es lo que te toca, 3 minutos. No te puedo dedicar ni un momento más. En esos 3 minutos tú tienes que tener todo lo que tú le quieres plantear, tienes que decirlo. Y eres privilegiado de que te aceptaran para que tú fueras. Bueno, entonces tenemos al creador de los cielos y la tierra. Tenemos al creador de los cielos y la tierra. Rey de reyes. Fíjate, el presidente no es ni un rey.
Rey de reyes y Señor de señores, todos los días del mundo, queriendo que nos acercamos a Él. Y entonces somos nosotros los que nos damos la lija, somos nosotros los que no le damos importancia a reunirnos con Él. ¿Qué pasa con nosotros si hacemos eso? Que vivimos en este mundo de la forma más mundana habida posible. Porque si el Dios de los cielos te está dando la oportunidad de que tú te relaciones con Él, y nosotros le damos más importancia a reunirnos aquí un día, qué lindo ese día que nos reunimos con el presidente. Pero si Dios te está dando todos los días que hables con Él, y no lo hacemos. No lo hacemos, ¿por qué nos podemos dar cuenta que no lo hacemos? Porque tú vas a exponerlo exteriormente. Cuando tú te reúnas con Él diariamente, tú lo expones directamente. ¿Que va a haber una transformación en tu vida? Sí va a haber una transformación en tu vida. ¿Va a ser doloroso muchas veces en tu vida? Claro, porque tú tienes que hacer morir tu ser para que Él viva en ti. ¿Es doloroso? Sí va a ser doloroso. Es como el alfarero cuando transforma el barro. Y es doloroso porque tú vas a dejar de ser tú para que sea, o tú seas mejor cada vez siguiendo la línea que Él te da. Dice, y añadió, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque dentro de él, porque de dentro del corazón salen, exactamente, del corazón del hombre alejado de Dios, salen los malos pensamientos, inmoralidad sexual, los hurtos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, la sensualidad, la envidia, la maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Es decir, el hombre se contamina, él mismito, él solito se contamina. Solo lo único que tiene que hacer es vivir con las cosas de este mundo. ¿Cómo tú dejas de contaminarte? Poniendo la ley de Dios como guía en todas las cosas que tú hagas en tu vida. Es lo que tenemos que hacer día a día. Poner esas cosas de Dios para que nos guíen, para que nos cambien. Poner esa ley de Dios te va a llenar, te va a nutrir día a día. Y te vas a dar cuenta, muchas veces no te vas a dar ni cuenta cómo vas cambiando. Que el objetivo es ese, poder cambiar, poder llegar a la estatura de Cristo. Poder hacer las cosas que Él hace. Como único lo vamos a poder lograr. Aparentándolo no lo vamos a lograr. Que digamos que somos cristianos, lo importante no es decir que somos cristianos. Lo importante es ser cristiano, es serlo. Y quería compartir con ustedes estos pensamientos. Creo que es muy importante para la iglesia de hoy que podamos poner verdaderamente las cosas de Dios en primer lugar para poder exteriorizar las cosas de Dios. Es decir, lo interior de nosotros que sean las cosas de Dios y poder exteriorizar las cosas de Dios y que el mundo pueda ver sinceramente que Dios está en nosotros, que nos ama y que nosotros lo amamos a Él y que nosotros hacemos su voluntad. Dios le bendiga y que esto haya sido de bendición para usted.